Haciendo las 8 de la mañana con 26 minutos. Hoy día el orden mundial, dices alguno, ya cambió a propósito de las medidas económicas que está implementando Donald Trump en Estados Unidos. Estos aranceles que en el caso de nuestro país va a llevar al 10%. Lo que sí es buena noticia, que la madera y el cobre quedarían exentos precisamente de este impuesto que prácticamente les está poniendo a todos los productos que lleguen a Estados Unidos. Queremos conversar las repercusiones que esto puede tener con Carlos Smith, economista, que por supuesto está con nosotros desde también la Universidad del Desarrollo. Carlos, una noticia que me imagino a los economistas los tiene ahí en alerta en todo el mundo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Camila, Luis. Gracias por invitarme. Oye, sí, pues, efectivamente, es una mala noticia para el mundo, mala noticia para el comercio. Cambia de alguna forma las reglas, cambia la forma piensa en los tratados. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde ningún país puede colocar aranceles. Sin embargo, él lo hace, ¿no es cierto?, bajo una especie de cláusulas especiales, como cuando nosotros tenemos estos situaciones excepcionales donde se puede limitar el movimiento de las personas. Bueno, esto pasa sobre eso y nos coloca un arancel de 10% y al mundo hasta casi el 50% a algunos países, incluso más. Entonces, esto cambia la forma de hacer negocio, cambia de cómo se van a mover las mercancías, los bienes y los servicios en el mundo. Puede haber bastante desviación de comercio, es decir, que finalmente algunos productos que iban regularmente, por ejemplo, a Estados Unidos, terminen yendo a otros lados, o llegando, ¿no es cierto?, a países como el nuestro. Y eso sin duda que tiene una raíz política más que económica. O sea, los efectos son económicos, pero claramente la razón del por qué poner aranceles es todo un tema político de Trump. Sí, hay un tema político importante que es una nueva lógica de comportamiento de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump que quisiéramos abordar, ¿no?, que quisiéramos ahondar en él, porque esto es una señal. Esto es una señal, Donald Trump lo ha dicho, la independencia económica para hacer Make America Wealthy again. Hagamos a América millonaria de nuevo, ¿no?, nuevamente. O que crezcan las arcas fiscales otra vez en el fondo, ¿no? Pero cuando hay tratados internacionales y estos se pasan a llevar, como es el caso, de manera unilateral, si bien para Chile es de las menores tasas, hay que decirlo, el 10% es de las más bajas y que tampoco va a afectar a exportaciones tan importantes como el cobre y la madera. Ya te vamos a pedir ese detalle también y por qué finalmente queda configurado así. ¿Cuál es el mensaje que está dando Donald Trump hoy día al mundo entero? Yo creo que quiere mostrar de alguna manera el poder que tiene Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo, o sea, la locomotora del mundo sigue siendo Estados Unidos. Y claro, quiere este tema político de alguna manera de hablarle a su gente, a sus votantes, y eso no sé si le va a dar resultado, porque esto va a tener efectos en la población. Esto de querer que las plantas se trasladen a producir a Estados Unidos toma tiempo. Yo no sé si va a aguantar la gente, porque esto va a significar, si esto parte mañana, mira, te doy un dato, la acción de Nike anoche estaba cayendo 7%, que son Nike tiene más de 130 plantas en Vietnam, y Vietnam es uno de los países que más aranceles tiene, 46. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, bueno, envíenme, pongan las plantas en Estados Unidos, no produzcan allá, porque todo lo que producen allá, mucho de eso se va a Estados Unidos. Tiene 450.000 trabajadores. Al final está diciendo eso, vengan acá a producir, pero esto genera inflación, esto va a generar inflación inmediatamente. O sea, los productos van a llegar más caros, se van a traspasar inmediatamente a precio para el consumidor final. Las cadenas productivas, los autos, muchos de los insumos son producidos en otros países y se terminan haciendo muchos en Estados Unidos o en otros países. Al final es una cadena de producción global, y todo eso se va a encarecer claramente, y por lo tanto los efectos van a ser importantes. Yo no sé si le va a dar, insisto en eso, aparte que Estados Unidos tiene una tasa de deuda muy alta, con mucho gasto. Fíjate que ellos cada 90 días le suman un trillón de dólares a su deuda.
Entonces eso también es complejo para el crecimiento de Estados Unidos. Yo creo que va a traer más inflación, menos actividad económica, y en el largo plazo se produce algo. Cuando empiezan a producir los países muchas cosas que ellos necesitan, hay menos incentivo a la innovación, hay menos incentivo ¿no es cierto?, a hacer cosas más disruptivas, uno tiende a ser menos eficiente, porque finalmente, ¿para qué voy a innovar si no estoy compitiendo con nadie? Al final estoy compitiendo, dado los aranceles, no tengo mucho que competir con el resto, porque las cosas que llegan, que son más baratas, pero están llegando más caras, dado los aranceles. Entonces, al final, yo creo que no es una muy buena política. Difícil, le va a costar desde el punto de vista también fiscal. Sí, sin duda, sabemos que va a tener repercusiones para ellos, pero aparece también, y ahí vengámonos a nuestro país, las consecuencias. Como decíamos, el cobre quedó exento porque los mismos productores de cobre en Estados Unidos dijeron, oiga, a nosotros no nos da para poder cubrir este 40% del cobre que recibimos de Chile, necesitamos como 15, 20 años para poder hacerlo. Y ahí Donald Trump dijo, ya ok, lo vamos a bajar. Lo mismo la madera, ellos no tienen mucha producción de aquello, pero sí hay un tema que no es menor y que ayer algunos medios de comunicación daban cuenta. Hay por lo menos 3 puntos en los cuales Donald Trump dice que si Chile los cumple, podría empezar a bajar o a negociar el tema de los aranceles. Entre ellos está el tema de la tecnología, pero particularmente la reforma de pensiones. Con esta carta que enviaron también los dueños de las AFP en Estados Unidos, dijeron, ok, nosotros les vamos a decir a Donald Trump. Y ese podría ser una carta para poder negociar precisamente que otros productos no tengan estos impuestos. ¿Cómo va a recibir también Chile esta noticia, entendiendo que tal vez China ya empiece a mandar todos los productos para acá, tengamos un sobrestock, el alza del dólar? ¿Qué nos viene a los chilenos? Mira, sí, no es fácil saber lo que nos va a pasar porque tenemos cosas positivas y cosas negativas, esto, como todas políticas públicas al final y económicas. Porque tal como tú dices, puede significar que algunos precios terminen bajando, puede significar que algunas industrias en particular terminen vendiendo más que antes o en mejores condiciones, pero no a Estados Unidos, quizás a otros países. Entonces lo que se llama la desviación de comercio, dado los aranceles. Y la verdad es que vamos a tener que esperar para ver cuánto dura esto y los efectos que eso va a tener. Y efectivamente, como tú dices también, hay varias cosas que Estados Unidos valoró. De hecho, cuando uno vio, ¿no es cierto?, todos vimos ese cuadro, ese cuadro donde estaban los aranceles y en el que mostró aparecía Chile, porque después vimos los otros. Y en ese cuadro decía que Chile ponía un 10% de arancel y por lo tanto ellos recíprocamente ponían 10%, ese cuadro que están mostrando ahora, ponía 10% también. Y la verdad es que los productos de Estados Unidos pagan 0 en Chile. Entonces uno dice, ¿de dónde sacó ese número? Y ese número de alguna manera es lo que arbitrariamente tiene que haber valorado todas estas cosas que tú dices, del tema de la propiedad intelectual, pero también estas trabas, y así lo llamamos, las trabas a la inversión norteamericana. Y ahí es donde fuertemente tiene que ver con lo que tú dices, con las empresas, y tenemos un par de empresas norteamericanas metidas en todo lo que es el sistema de pensiones, digamos, aseguradoras o administradoras de fondos de pensiones, y también aseguradoras. Y por lo tanto, por ejemplo, la licitación de los afiliados que está en la legislación nueva, también es parte de lo que él considera que es un daño a los capitales norteamericanos. Entonces, lo que está haciendo es proteger a los norteamericanos, a sus capitales que están afuera, a los que están adentro y que vengan y que vayan a Estados Unidos. Por lo tanto, él dice, bueno, solucionemos eso. Hay un tema, pero son temas complejos de cambiar. Nosotros acabamos de sacar la ley. Entonces, hay otro tema muy importante para ellos que viene de antes, que tiene que ver con la piratería, particularmente con los decodificadores estos ilegales que bajan, ¿no es cierto?, la televisión desde los satélites. Es súper difícil erradicar eso, no solo aquí, sino que en el mundo. Entonces, va a ser difícil. Yo creo que ahora el camino tiene que ser la negociación. El camino no puede ser que nosotros impongamos aranceles, decir, bueno, ellos pusieron 10%, pongamos el 10% nosotros. Porque podríamos entrar en una guerra que saldríamos bastante perjudicados. Sí. O sea, finalmente generaríamos más inflación en Chile, digamos.
Ahora, Carlos, hablemos un poco de las medidas que ha tomado nuestro país, porque de acuerdo a lo que declaró el presidente de la República, Gabriel Boric, en su visita a India, Chile efectivamente tomó medidas preventivas. Él dijo hubo un trabajo de las carteras de Hacienda, Minería, Agricultura, Cancillería también, por supuesto, para contener este arancel. Desconocíamos de cuánto iba a ser hasta el martes, ¿verdad? Ahí recién ya se conoció que era el 10%, bastante bajo. Dicho eso, también hay que señalarlo. Desde Casa Blanca emitieron un comunicado para aclarar esta situación y en él se veía cómo se referían a países de manera particular. Chile no fue mencionado. O sea, dentro de todo el panorama general, nuestro país sigue estando bien, entre comillas, ¿no? Es uno de los menos afectados por esta decisión. Ahora, eso sí, hay un trabajo que se debe hacer desde Chile sin duda. ¿Cuál es ese trabajo? Entendemos que la visita a India y tratar de empezar ya con conversaciones derechamente para firmar acuerdos comerciales con India sería una de ellas, por ejemplo, ¿no? Sí, tal como tú dices, nosotros somos de los que quedamos en una mejor posición en comparación con el resto. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es seguir con las vías diplomáticas. Ese por un lado. El tema más inmediato es hacer consultas. Eso está además en los tratados, es decir, hay una instancia de preguntar el por qué, las explicaciones y empezar a negociar. De alguna manera, lo que tú dices de que haya quedado el cobre afuera, la madera afuera y algunas otras cosas, tiene que ver con estas conversaciones que se hacen entre los afectados, allá, acá, el gobierno, la Cancillería. Entonces, yo creo que esa es la vía por la cual tenemos que seguir. Y eso es lo inmediato. Ahora, mirando hacia más adelante, con lo que puede pasar después de Trump y en el mundo en general, con todos los cambios geopolíticos, es la diversificación. Es decir, parte de eso importante, ¿no es cierto? Lo que está buscando, por ejemplo, Chile ahora con este viaje a India, no es un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial particularmente, es una cosa un poco más profunda, es un tratado mucho más integral que tiene que ver con cooperación, que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con otras cosas más allá de solamente bajarle el arancel a algunos productos y generar un poco más de comercio. Yo creo que esa es la vía. Ahora, también en esta situación quedamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, no es tan fácil a veces esa diversificación, porque por ejemplo los salmones o la fruta eventualmente, ¿no es cierto? Porque a todo esto entre la madera y el cobre, poco más del 40% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos quedan hasta ahora, y ese es el problema, que puede cambiar eso, hasta ahora libres de impuestos, de este arancel, digamos. Pero lo otro no, la fruta, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, busquemos otros mercados. El problema es que otros mercados, llegar con la fruta a mercados que están más lejos, tiene un costo adicional o a veces no llega, simplemente por un tema de que es muy perecible. Entonces, también hay que ver ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con los salmones. En salmones quedamos un poco mejor. O sea, nosotros tenemos un 10% ahora, a partir del 5%, ¿no es cierto? Tenemos un 10% de arancel. Y Noruega, nuestro competidor principal, tiene un 15%. Entonces, en términos relativos, estamos un poco mejor. Sin embargo, el consumidor norteamericano, cuando ve un precio más alto del salmón, el que quiere comer salmón seguramente va a comer más del nuestro que del noruego, que va a estar un poco más caro, pero de todas maneras, en general, sustituyen. Entonces buscan otra proteína. O sea, las ventas igual eventualmente podrían caer. Menos perjudicados que otros, sí, puede ser. Pero nosotros somos muy importantes. Por ejemplo, en el salmón, más del 40% del salmón que entra a Estados Unidos es de Chile y somos el más grande. Entonces, esto hay que verlo de alguna manera en cada sector, y cada sector que se acomode, pero la diversificación es una de las cosas que deberíamos hacer, y en eso el Estado tiene mucho que hacer también, o sea, mucho que aportar en la Cancillería, pero además pro Chile, que está en muchas partes del mundo. Yo creo que hay que potenciar también eso, pensando no solo en esta situación, sino que también lo que puede suceder más adelante. Sí, es todo un tema, por supuesto, desde lo diplomático, pidiéndole al presidente mesura. Incluso ayer, antes de enterarnos de todo esto, lo llamó imperialista, le llamó que era un
una persona que quería cambiar todo el orden mundial antes de todo esto y le pidieron mesura. Por otro lado, claro, está la calidad de nuestros productos, si son capaces de competir también con altos precios, entendiendo que, por ejemplo, un vino que cueste 100 hoy día en Estados Unidos, con este arancel va a costar 110. ¿Será capaz la gente de poder pagar esa diferencia por la calidad versus otros? Son varias situaciones que obviamente hay que ir analizando y que, por supuesto, te agradecemos por estar acá con nosotros y explicarnos estas consecuencias que puede tener y que está teniendo ya en el mercado nacional. Un abrazo. Un gusto, que estén muy bien. Buen día. Gracias, Carlos. 8 de la mañana con 42 minutos, cambiamos de tono ahora.